Eh, quería... he estado pensando mucho el tema y quería seleccionar una frase que concentrara lo que quiero transmitir, ¿no? Entonces he elegido una de un autor del siglo V que se llama Celestino, que fue discípulo de Pelagio, considerado hereje por San Agustín. Su frase es muy breve. Dice: si debo, puedo. La voy a volver a repetir. La frase de Celestino es: si debo, puedo. Entonces creo que el momento histórico actual es muy adecuado a esta idea de que hay que partir de lo que se debe hacer o de lo que deberíamos hacer y plantearnos lo que podemos a partir de lo que debemos, y no al revés, ¿no? Que normalmente la gente lo hace al revés, ¿no? Piensa en sus posibilidades y entonces moldea el mundo a partir de sí mismo, cuando es el propio yo el que debe moldearse a partir del mundo. Bueno, antes de entrar en el tema diré que me ha sacado un libro reciente, Revolución Integral o Decrecimiento, controversia, con Serge Latouche. Es el debate que tuve en el Ateneo de Madrid con el teórico del decrecimiento, y pues como eso está muy bien en internet, pues todo el mundo, o casi todo el mundo ha visto el vídeo ahí del follón que se montó y tal, ¿no? Pero la verdad es que como se montó el lío que se montó, pues no pudimos explicarnos, ¿no? Y ahora este pequeño libro sí lo ha recogido. Para mí la cuestión del decrecimiento es una expresión de una realidad triste de fondo, ¿no? Que es la infantilización de nuestra sociedad. Yo no quiero molestar a nadie, pero si nos creemos el decrecimiento tal como lo expone Latouche, entonces realmente no hemos madurado, no hemos entendido los problemas tan graves, las dificultades tan enormes, y nos contentamos con una exposición meramente elemental, ¿no? Elemental. Luego el libro profundiza en algunos aspectos, tanto de los decrecentistas como de la crítica a los críticos del decrecentismo, pero en conjunto pues da una idea de lo que era mi pensamiento en el otoño pasado, y desde entonces ha evolucionado bastante en ciertos aspectos, porque está claro que nos adentramos en las sociedades occidentales en una situación nueva, una situación excepcional que no va a eliminarse en los próximos decenios, en la cual tenemos que asumir responsabilidades graves. No estoy hablando a corto plazo, mañana, el mes que viene, pero sí en los próximos 3 años, quizá 4, quizá 10. Y por lo tanto, el tema que está sobre la mesa es de la transformación integral de la sociedad. Cuando un mundo se viene abajo, y ahora Occidente se está viniendo abajo en todos los terrenos, ya se había venido abajo antes en la confianza en sí mismo, en los valores, en la idea del mundo, pero ahora se está viniendo en la base económica. Tenemos que acudir a la delimitación de una estrategia para la transformación integral de este mundo. Y ese es el tema actual, ¿no? Quería decir que la gravedad de la crisis está resucitando el interés por la idea de revolución. Intuitivamente, porque hasta ahora hay muy poco escrito, los acontecimientos son muy recientes, intuitivamente hemos observado que las sociedades europeas, sobre todo, pues se desploman. En los últimos días basta con echar un vistazo a noticiarios sobre economía para darte cuenta que incluso la cosa es más grave de lo que inicialmente, ¿no? Estamos ante una crisis que tenemos que calibrar bien, ¿no? Entonces la respuesta tiene que ser una respuesta global, porque la crisis es global. Quienes crean que estamos ante una crisis económica se equivocan. La crisis actual es mucho más que una crisis económica. Las sociedades europeas eran en realidad como una superestructura ya vaciada de contenido, pero que todavía tenían una base económica estable. Eso era así hasta hace 4 o 5 años. Ahora esta base económica se está desmoronando.
Quiero decir que yo siempre he trabajado con esta hipótesis. Cuando empecé a escribir el libro La democracia y el triunfo del Estado, hace ya casi 20 años, yo partía de la idea que los fundamentos económicos de las sociedades europeas no eran sólidos. Había una serie de elementos que chirriaban. En realidad en el libro pues solo introduzco una pequeña parte de los análisis económicos que yo tenía. Otra parte también pequeña aparece en mi libro El giro estatolátrico, pero muchos de estos análisis míos en realidad los he usado yo como elementos reflexivos para orientar mi línea de actuación. Hay mucho más, ¿no? Recuerdo ayer en un sitio que estuve cuando explicaba, por ejemplo, que la degradación tan tremenda del sujeto en las sociedades europeas ya afecta a la base económica, porque al fin y al cabo el sujeto es productor. Entonces, cuando el productor es un ser nada, no se puede esperar una economía muy boyante, ¿no? Esto, naturalmente, según la economía actual ortodoxa, pues es una estupidez, ¿no? Pero yo creo que es muy verdad, aunque ellos piensen que es una estupidez, ¿no? Y ahora lo estamos viendo. Por lo tanto, esto nos lleva a reflexionar en la categoría de revolución. Pero claro, esto tiene una enorme masa de problemas solo aclarados en una pequeña parte. Si alguien piensa en términos de Revolución Francesa, pues mi respuesta es no. Yo no quiero eso. Yo no quiero una revolución que sea simplemente un crecimiento del Estado. Y el resto de las revoluciones que ha habido desde entonces, prácticamente todas, con alguna pequeña excepción, han sido una copia de la Revolución Francesa. Eso se ha demostrado que no tiene salida. Por lo tanto, tenemos que pensar y repensar la idea de revolución como transformación integral. Pero no solo de la sociedad, sino hay un elemento quizá tan importante que es la transformación del sujeto y la transformación del sistema de valores y convicciones. Para mí la idea del sujeto es fundamental. Hay gente que piensa que yo soy un humanista, ¿no? Pues puede ser, ¿no? Pero no lo he sacado de ninguna teoría humanista, lo he sacado de la observación de la realidad, ¿no? Lo diré claramente, en los últimos 40 años la baza principal en que se ha basado el capitalismo y el Estado para mantenerse como dominación es la degradación sistemática del sujeto. Entonces no hay ninguna posibilidad de cambio social si no se aborda una precondición previa, que es la recuperación del sujeto. Eso lo vemos constantemente, de nuevo ha aparecido en el 15M, yo que he seguido muy cerca el 15M, ahí está mi libro, ahora he colgado en mi blog el balance de un año del 15M, aunque siempre he sido escéptico respecto a este movimiento, se entiende muy bien, perfectamente, que sin introducir cambios sustantivos en la idea del sujeto y recuperar en cierta medida la calidad del sujeto, pues no sería posible hacer ningún cambio social hoy, porque el fundamento del cambio tiene que ser la valía del sujeto y eso está hoy bajo mínimos. Me ha inspirado bastante en la idea de revolución el texto El sentido de la vida de Félix Martí Báñez, este hombre que fue de CNT y que en la guerra civil, es un texto de 1937, o sea, en plena guerra, de marzo. Entonces hace una definición muy interesante que yo repito al 100%, y creo que si esto hubiera triunfado en la guerra civil, otra desenlace hubiera tenido. Él es una frase muy simple que dice: a la revolución, escuela de heroísmo, espiritualidad y humanismo, debemos darlo todo. Daros cuenta que aquí hay un giro de 180 grados respecto a las nociones economicistas y utilitaristas de revolución. Daros cuenta cómo define él la revolución. La define por 3 categorías: heroísmo, espiritualidad y humanismo. Entonces, esto no triunfa dentro del movimiento libertario, no triunfa dentro de lo que fue lo que era el bloque antifranquista, antifascista, y yo creo que esto tuvo repercusiones muy negativas en el desenlace de la guerra civil. Pero ahora, haciendo un hiato de 70 años, podemos recuperar esto, ¿no? Podemos recuperarlo y volver a una noción que rompa con la de revolución heredada de la francesa, ¿no? Entonces, quiero decir que esta parte del sentido de la vida, que no es todo el libro, solo un capítulo, es el capítulo más enjundioso, la vamos a publicar con una introducción de un amigo y mía, y creo que va a venir muy bien en este momento. Bueno, ya he dicho antes por qué empleo ya la palabra revolución integral. Tiene que ser un cambio social, un cambio del sujeto y un cambio del sistema de valores. Estas 3 cuestiones tienen que ir a la vez, ¿no? Eso significa algunas cuestiones elementales
Renunciamos a vivir mejor bajo el capitalismo, no es nuestro proyecto, no es mi proyecto, yo no quiero vivir mejor bajo el capitalismo, ni tener un capitalismo más suave. Renunciamos a proyectos sectoriales o especializados y me decanto por un proyecto holístico, un proyecto total. Tiene que haber una transformación total. Atendemos al individuo tanto como a la sociedad, a las necesidades espirituales tanto como a las materiales. En un momento de crisis total de las sociedades europeas, tenemos que movilizar todas las fuerzas materiales y espirituales, lo poco que queda en estas sociedades. Estamos viviendo un momento dramático, yo al menos lo vivo así, en el cual los sistemas de dominación están a punto de lograr el proyecto histórico que inician con las revoluciones liberales, que es la destrucción del ser humano en tanto que ser humano. O sea, yo a veces me pregunto si ya lo han logrado o están a punto de lograrlo. Es la única duda que tengo, Respecto a que lo hayan logrado ya o que lo puedan lograr mañana, es toda la duda que tengo. Entonces nosotros quizá tengamos que librar, ya lo he dicho más veces, en esta charla intento decir toda la verdad, solo me voy a autocensurar un poquito, siempre es conveniente, pero tenemos que entender que lo que está en juego es mucho más allá que un cambio social, ¿no? O sea, para mí, obviamente, es si va a tener una continuidad lo humano o simplemente se va a quedar atrapado bajo una montaña de totalitarismo y dictadura y desintegración. Por lo tanto, en estas condiciones tenemos que movilizar todas las fuerzas espirituales y materiales de las sociedades europeas en vista a un cambio. Un cambio que es bastante improbable. Yo voy a decir ahí toda la verdad, un cambio muy improbable. Porque la correlación de fuerzas nos es completamente desfavorable. Completamente desfavorable. Por las transformaciones sociales que se han hecho en los últimos 50 años, que han reforzado el sistema de dominación como nunca. Quiero recordar aquí, si habéis seguido mi análisis de Espartaco, del libro de Espartaco, yo este análisis lo tenía hecho ya hace 10 años, ¿no? Lo que pasa es que se publica el libro de Espartaco, está muy bien hecho, y entonces decidí escribirlo, ¿no? Pero bueno, la cuestión de Espartaco, que no se ha querido ver en los últimos 200 años, está ahí, ¿no? La pregunta clave es por qué Espartaco fracasa, por qué la rebelión fracasa finalmente, ¿no? Y yendo más allá de los aspectos episódicos, los historiadores antiguos que eran tan rigurosos te dan la clave, ¿no? Y en determinadas ocasiones te dicen que la calidad de las personas y la disposición para el esfuerzo tremendo que significa un cambio revolucionario, pues no se hizo, o se hizo solo parcialmente. Entonces hay un momento pues que se libra una batalla desesperada en donde, aunque no lo sabemos a ciencia cierta, pero yo estoy íntimamente convencido que Espartaco y la pequeña minoría que era consciente de lo que estaba pasando sabían que no podían ganar. Es más, ellos ni siquiera pretenden huir. Es un momento dramático, ellos dan una batalla simplemente para encontrar lo que podríamos llamar una muerte heroica, ¿no? Pero sabían que no había posibilidad de victoria. Entonces quizá nosotros estemos ahora en una situación relativamente parecida, ¿no? En que hay una posibilidad de lucha, pero quizá ya no haya una posibilidad de victoria. Esto para mí no es desmoralizante. O sea, la lucha es la forma principal de victoria, pero está por ver qué podemos hacer, ¿no? Bueno, es sencillo decir que la revolución que yo pretendo no sería una toma del poder, sino la eliminación de los poderes tiránicos. Sería la realización finita y limitada, como todo proyecto humano, de una sociedad libre. Por lo tanto, no tendría nada que ver con los proyectos que hemos padecido, ¿no? La meta sería una sociedad libre, plural, autogobernada por asambleas y autogestionada con libertad de conciencia. Para mí la noción de libertad de conciencia es fundamental porque es la que determina la libertad en una sociedad. Si no hay libertad de conciencia, no hay una sociedad libre. La libertad política y la libertad civil y la libertad de acción del sujeto se deducen de la libertad de conciencia. En ella el individuo tendrá que ser libre para realizarse en lo espiritual tanto como en lo material. Entonces nos preguntamos, ¿qué es revolución? No es una toma del poder ni un reforzamiento del poder como la francesa, la rusa o tantas otras. No es pues en lo principal un acto de violencia, sino un proyecto de transformación social. Tiene que haber un proyecto. Entonces ese proyecto, esa suma de medidas que se quieren hacer tanto en lo que es la sociedad como lo que es el individuo, sumadas en lo que nos define la sociedad. La revolución. Una revolución se determina por sus contenidos. Sin embargo, mucha gente sigue teniendo una foto fija en la cabeza como un acto revolucionario. En realidad, aunque ese acto lo hubiera, la revolución es antes y después.
lo que ha pasado en los últimos 100 años nos indica que nunca va a haber ningún acto que tenga una eficacia total, que después de un acto, por tremendo que fuera, al día siguiente habría que seguir con el proceso de transformación. En la historia no hay puntos de llegada, solamente hay procesos que los tenemos que estar empujando constantemente. Por lo tanto, esta idea de la toma de la Bastilla como línea delimitadora o la toma del Palacio de Invierno, lo mejor que podemos hacer es olvidarnos de ella, porque esto no es real, ¿no? Además, los hechos lo han demostrado. Por tanto, es la suma de las transformaciones y el proceso con que se van realizando dichas transformaciones. Cada momento tiene sus tareas revolucionarias. ¿Cuál es ahora? Pues ahora es pensar. Aquí hay una opción que cada cual tiene que responder dentro de sí mismo. En este momento de crisis colosal vamos a buscar solamente algunas mejoras salariales, vamos a añorar el estado de bienestar, vamos a inventarnos un proyecto para que no nos pisen demasiado, o vamos a atrevernos a introducir una idea de cambio total. Aquí hay dos estrategias, y estas estrategias están ya puestas sobre la mesa. La idea de continuismo en realidad está dicha. Por ejemplo, yo aquí tengo un texto que me parece particularmente funesto, que lo dice con toda claridad, ¿no? El libro se llama Hay alternativas, propuestas para crear empleo y bienestar social en España. Vicente Navarro, Torres Garzón, prólogo de Noam Chomsky. A mí me parece miserable llamar bienestar a algo que se realiza con el trabajo asalariado. ¿Cómo puede haber bienestar en condiciones de trabajo asalariado cuando somos conscientes de lo que hoy significa el trabajo asalariado como destrucción del sujeto? O sea, realmente esto es tirar a la basura los análisis de Simone Weil. Simone Weil va a la fábrica, la Renault, y te dice lo que es la condición obrera, ¿no? Que es la trituración del ser humano. Entonces resulta que estos tres autores, más el señor Chomsky, nos dicen que tenemos que luchar por el bienestar social. Además de todo, este libro tiene una cosa que es graciosa, ¿no? No tienen ni idea de economía. O sea, realmente cuando se escribe un libro hay que saber de qué se habla. No tienen ni idea. Es solo una exposición de buenas intenciones en el sentido socialdemócrata, pero hoy día es posible, cuando toda la estructura económica de Occidente se está desmoronando, podemos todavía defender como realizable el bienestar social. Ahora hemos caído en un reformismo irrealista. Ya son más irrealistas que yo. Ya es más posible que haya una revolución, que se pueda conseguir una sociedad de la abundancia como ellos pretenden. O sea, en una escala de irrealismo y elucubración, ellos están los primeros. En todo caso, yo estaría los segundos. Y esto ya me satisface, ¿no? Porque siempre hay la gente que se la quiere dar. Vamos a ver, las perspectivas de reformas en Occidente prácticamente se han acabado, porque la base económica no permite concesiones. O sea, los 50 años continuadores de la Segunda Guerra Mundial, que es el momento en que el triunfo de Occidente aparece más claro, pero en realidad no lo es, eso se ha acabado. Luego hablaré de un acontecimiento que la gente nunca lo ha estudiado. Yo lo estudié mucho y eso me ayudó mucho a entender lo que iba a pasar, ¿no? Que es la batalla de Dien Bien Phu. La batalla de Dien Bien Phu, a lo mejor aquí no hay nadie que sepa de qué va la cosa. Bueno, la batalla de Dien Bien Phu es una batalla que en el año 1954, en el Viet Minh, que significa vietnamitas patriotas, derrotan completamente al ejército expedicionario francés abastecido por los norteamericanos en Dien Bien Phu. Cuando uno estudia con mucho detalle esta batalla, te das cuenta que Occidente está muerto ya, que solamente podría continuar unos años viviendo. Pero cuando los pueblos orientales derrotan a las dos potencias, ¿no?, más importantes allí, lo derrotan en una batalla clásica, demostrando más análisis estratégico que Occidente, más capacidad de sacrificio, más eficacia militar. O sea, vamos, les derrotan en todos los terrenos, ¿no? Entonces te das cuenta que Occidente estaba ya en su momento de agonía y que solo sería cuestión de tiempo que llegásemos a la situación actual en que eso ya se ha hecho obvio. Luego también, claro, luego vuelven a ser derrotados Occidente en Vietnam en 1975, pero de estas cuestiones no se sacaron conclusiones, se quedó ahí. Parecía que eran solo hechos episódicos y durante un tiempo lo parecieron, ¿no? Ahora ya no, ahora ya sabemos que las cosas son así, que las potencias emergentes están subiendo, ¿no? Por lo tanto, el cambio social debe de entenderse en su complejidad. Decía antes que tenemos el conjunto de las transformaciones y que eso es la clave.
pero al mismo tiempo tenemos que entender el mundo en que vivimos, ¿no? El mundo que vivimos es una constitución en la cual dice que el orden actual está gobernado y garantizado por el ejército. Hay dos referencias, una que el orden actual está garantizado por el ejército y otra en donde se hace una referencia muy clara a los estados de excepción, toma el poder por la policía de facto y el estado de guerra o el estado de alarma, en el cual sería alarma, excepción, estado de sitio. El estado de sitio sería aquel en que el ejército se haría cargo directamente del gobierno del país y lo haría por medio de bandos. ¿Esto qué quiere decir? Que aunque ahora no es el momento, ni muchísimo menos, de pensar en conflictos, digamos, apocalípticos, tenemos que ser conscientes que aquí hay un orden que se va a defender. Y este orden, en un momento dado, actuará violentamente. Ya lo hizo en 1936. Pero como esto es una realidad muy lejana, prefiero dejarlo aquí y entrar en otras cuestiones. Respecto a la idea de revolución, ¿quién las hace? Las hace la gente que quiere hacerla. No hay ninguna clase ni ningún grupo social que esté predeterminado por no se sabe qué leyes para hacerlas. Si los judíos se creen el pueblo elegido por Dios, luego ha venido aquí alguna gente a contarnos que había una clase elegida. En realidad no es así. Lo que hay es gente que quiere hacerla o no quiere hacerla. Hay opciones. Entonces esa opción es una cuestión difícil de realizar en el plano personal, ¿no? Ahora mismo veremos que muchos sectores sociales no pretenden un cambio total, pretenden solamente pequeñas transformaciones. Sin embargo, yo lo digo abiertamente, yo estoy por un cambio histórico, algo que pueda considerarse importante dentro de 1000 años. Dentro de 1000 años, porque es la única manera de ponernos a la altura de las circunstancias. Estamos acostumbrados a textos muy garbanceros, muy a ras de suelo, que no plantean las cosas en el sentido que tienen en la historia. Yo soy un gran lector de la historia y considero, para mí es de actualidad lo que sucedió a Espartaco. Por lo tanto, ahora sí es verdad que vamos a tener una oportunidad en lo que queda de siglo para revertir la marcha de la historia en Europa. Y si somos conscientes de ello, podemos hacerlo mejor. Si no somos conscientes de ello, pues seremos arrollados por acontecimientos que por ahora parecen suaves, pero solo en 2 o 3 años se desencadenarán cosas bastante tremendas, ¿no? No sabemos en concreto cuáles, pero sí sabemos qué será, ¿no? Ahora bien, en definitiva, claro, el cambio social lo tendrá que hacer personas de las clases populares, pero ahora mismo estamos en una situación dramática. Hoy no existe el pueblo ni existe la clase obrera, existe simplemente las masas, unas masas que han sido desustanciadas, manipuladas y destruidas como colectivo social en los últimos 50-60 años. Por lo tanto, nos enfrentamos a una realidad previa, que es lo que yo llamo la construcción prepolítica del sujeto. Esto es algo inevitable. O sea, es decir, el proyecto de los últimos 50 años ha sido reforzar el sistema de dominación, no simplemente reforzándolo, sino destruyendo al antagonista, haciendo que el antagonista deje de ser. Entonces ha habido un desplome. Esto no sucedía en la guerra civil. Con todas sus limitaciones, en la guerra civil había un pueblo, había una clase obrera. Había una gente que tenía unas cualidades y capacidades que les permitían no solamente resistirse al Estado y al capitalismo, sino pensar en combatirlo y combatirlo de hecho. Ahora eso no sucede. Ahora no hay ese sector. Entonces, si nosotros queremos ser realistas y llegar hasta el final en la amargura del análisis, tenemos que admitir que tiene que ser creado. Así de simple. Por lo tanto, la cuestión es mucho más compleja. Si nos fijamos en acontecimientos como la guerra civil y no entendemos los problemas de fondo, no comprenderemos la enorme gravedad y complejidad de las tareas de nuestro tiempo. Porque aquí de lo que se trata es crear algún sector social que esté en condiciones de amar la libertad. Hoy no lo hay. Hoy no lo hay. Queda reducido a pequeñísimos grupos de personas o incluso a personas aisladas. Por lo tanto, las cuestiones hay que partir desde ahí. Yo le decía a un amigo, la gente de Espartaco era capaz de luchar, pero no capaz de vencer. Eso es la lección de Espartaco. Sin embargo, ahora, por supuesto que tenemos gente que no es capaz de vencer, pero ni siquiera es capaz de luchar. Es más, hemos llegado más allá. Ni siquiera es capaz de desear luchar.
Y esto es algo que se ha programado en las alturas, la destrucción del sujeto y la creación de lo que yo llamo seres nada, no es algo que haya sucedido espontáneamente, sino que ha sido el resultado de una trituración del humano llevada intencionadamente, ¿no? Para crear como una especie de ganado dócil, con rostro humano, simplemente apto para, bueno, trabajos elementales en las empresas, pero sobre todo que sea muy dócil en el terreno político. Entonces partimos de mucho más al fondo de lo que había en 1936. Pero con todo, en 1936, empíricamente considerado, no luchó la clase obrera. Hay estudios muy buenos aquí en Cataluña que dicen que quien luchó en la jornada del 19 y 20 de julio fue el 5% de la población. Hay algunos estudios preciosos que yo cito en mi libro que a mí me ayudaron a comprender, ¿no? Siempre las transformaciones históricas han sido obra de minorías, más o menos pequeñas o más o menos grandes, pero ahora nos encontramos en una situación en que las minorías son realmente minoritarias, porque claro, no es lo mismo lo que pasó en esas jornadas que lo que es ahora, que la idea de la libertad ha quedado como patrimonio de un pequeño grupo de personas, dispersas además. Quería decir que, por lo tanto, si queremos abordar el problema con realismo, lo tenemos que abordar desde la conciencia de que somos una minoría muy reducida y que no va a haber fuerzas sociales transformadoras. Las revoluciones no resultan de la miseria material, esto no es cierto, ni siquiera lo voy a explicar. No hay ninguna necesidad histórica, las revoluciones pueden suceder o pueden no suceder. Recuerdo un debate que una chica me decía, no, esto tiene que explotar o no. El Estado existe hace 8.000 años, puede existir otros 8.000. El capitalismo puede existir 8.000 años. No hay una necesidad inherente dentro de él de autodestruirse. Esto es uno de los errores más gordos del marxismo, sobre todo porque se liga a un juego de verbalista que es la dialéctica hegeliana, que no es seria, ¿no? Pero tampoco puede haber una revolución del interés particular. La revolución tiene que ser un acto desinteresado. Las revoluciones del pasado han fracasado en esencia, porque eran una búsqueda del interés particular, del interés de una clase, del deseo de vivir mejor. Aquí tiene que ser simplemente un acto colectivo desinteresado. Buscamos una sociedad mejor por su bondad intrínseca, sin esperar nada a cambio, porque solamente así esa sociedad será no burguesa, no capitalista. Donde hay interés personal está la burguesía. Si no está en un momento dado explícita, lo estará implícita, porque el interés personal es la ley del beneficio y la ley del capitalismo. Por eso todas las revoluciones que se han hecho solo han servido para generar inmediatamente la burguesía. Y no puede ser tampoco una expresión de la voluntad de poder, como se dice en castellano, de un quítate tú para ponerme yo. Esto lo hace todavía más difícil. Estas exigencias de que no puede basarse en el interés particular ni en la voluntad de poder, las hace todavía más difíciles. Pero yo creo que es la única forma realista de plantear el cambio. Las revoluciones, por lo tanto, es un obrar desinteresado, consciente, voluntario y opuesto a toda forma de poder. Su origen sustantivo es la noción de verdad. La noción de verdad aplicada a la realidad nos da un conocimiento de la realidad y eso es la conciencia. La conciencia es el elemento decisivo de las transformaciones. No voy a repetir otra vez la famosa frase de Soledad Gustavo, las revoluciones no son hijas del estómago, son hijas del pensamiento. Parece mentira que esto se dijera hacia 1880 y el poco efecto que ha tenido. Y luego después la historia ha dado la razón a este análisis. Por lo tanto, nos tenemos que situar en otro espacio en que los elementos de transformación tienen que venir de elementos sustantivos como son la verdad, el bien y el esfuerzo por la autotransformación personal. Esto diseña un modelo distinto de revolución al que ha existido hasta ahora. Pero también es verdad que los que han existido hasta ahora en general han fracasado. Han fracasado porque no tenían el proyecto en el sentido de la entrega a la revolución. La revolución se veía como un recibir, cuando tiene que ser básicamente un dar. Ahora bien, no hay ningún motivo para que alguna vez haya alguna revolución. Quizá la humanidad ha llegado ya a un momento en que el proceso de degradación del sujeto y de la creación de estructuras de poder ya no sea reversible. Yo cuando me pongo a pensar en este asunto a solas, concluyo que es la opción más probable. Esto puede ser tomado como un elemento desmoralizador, pero también puede ser tomado de otra manera, que sería la siguiente. Si estamos en una situación límite,
esforcemos nuestra inteligencia y nuestras capacidades personales al límite para encontrar salida a una situación sin salida. Este es el análisis que yo me hago. Por lo tanto, hay una exigencia de creatividad que tenemos que mantener por encima de todo. No hay ninguna necesidad del acto revolucionario, ni acontece a pesar de nosotros. Si nosotros lo hacemos, se dará. Si no lo hacemos, no se dará. Si no estamos a la altura de las exigencias de este acto, no habrá nada. Habrá simplemente un despeñadero de caos. Un despeñadero de caos que quizá no llegue a casi nada, ¿no? Por lo tanto, la revolución en sí mismo no es ni imposible ni inevitable. No es imposible porque mientras pueda ser pensada, quizá pueda ser realizada. Está claro que podemos pensarla. No está claro que pueda ser realizada. En realidad, el proyecto de las revoluciones liberales tenía como meta crear un poder tan poderoso y un pueblo tan degradado que las élites del poder se mantuvieran indefinidamente como poder. Tenemos la formulita nazi del rey de 1000 años, pero eso es exactamente lo que han pensado las revoluciones liberales de los siglos XVIII-XIX. O sea, la fórmula es muy simple. Si reforzamos el poder económico, político, intelectual hasta el límite y degradamos hasta el límite al sujeto, ganamos para siempre. Nunca va a haber cambio. Y esta es la situación en que estamos ahora. Por ejemplo, los autores economicistas dicen el trabajo maquinizado, asalariado, es muy rentable en el sentido de la productividad del trabajo. Yo siempre he tenido mis dudas, yo soy un gran lector de... Yo digo, yo tengo mis dudas, no estoy muy seguro que sea así. Lo que estoy seguro, que el trabajo industrial maquinizado degrada al sujeto como ninguna otra actividad lo ha degradado. Y por lo tanto, de las fábricas lo que salen es sujetos incapaces de mantenerse incluso en una idea de amor platónico a la libertad. Yo esto lo he vivido como trabajador, lo he vivido durante muchos años y he entendido la cuestión. Cuando leo a Simone Weil, coincido al 100% con sus precisiones, ¿no? Por lo tanto, una economía que se ha creado para degradar al sujeto, para hacerle dócil, para hacerle irreflexivo, para hacerle insociable. ¿Cómo podemos revertir esto? Pues quizá podamos, quizá no, ¿no? Pero pensar un cambio es lo que nosotros podemos hacer. Por el momento, establecer un debate sobre la posibilidad del cambio, pero no solo sobre la posibilidad, sino también sobre el compromiso con ese cambio, porque, vamos a ver, incluso aunque se demostrara que un cambio revolucionario no es posible, a mí eso no me cambiaría en nada mi disposición, puesto que en el terreno de la política la verdad es que el sistema actual es execrable y tiene que ser destruido, y aunque eso no sea realizable, seguiría siendo verdad, y si es verdad yo tengo que creer en ello. No necesito que me expliquen que el cambio es posible, solo necesito saber que el cambio debe hacerse. Y ese es el razonamiento fundamental. Si no se plantea así la cosa es por culpa del utilitarismo y del pragmatismo, las ideologías estas. Es decir, que todo lo ponen en función de los resultados. Pero si solo buscamos los resultados, ¿en dónde queda la verdad? La verdad en concreto. Y si no tenemos el arma de la verdad, no podemos triunfar, porque dado que el sistema de dominación tiene todas las armas, el arma económica, el arma propagandística, el arma leccionadora y naturalmente el arma, es decir, las armas que disparan, entonces nosotros, si no tenemos el arma de la verdad, estamos perdidos. La conciencia es una forma de verdad y entonces es la confianza, en definitiva, que frente a los aparatos de poder puede, si no triunfar, al menos mantenerse lo que la vida humana tiene de valioso. En primer lugar la verdad y en segundo lugar el sujeto. Y entonces tenemos que plantear la lucha en ese terreno. La verdad frente a la mentira y el sujeto frente a la destrucción del sujeto. Y luego forcejear durante lo que queda de siglo para que esto pueda realizarse. Y si no puede realizarse, por lo menos mantenerse. Es decir, frente a las estructuras de poder tenemos que mantener la idea y preservar la idea. Y luego que la historia diga, porque al menos en esta idea
si no fuera posible el cambio, sí sería posible una regeneración parcial del sujeto, una reversión de las peores mentiras que se nos han contado y otra serie de bienes que harían útil la apuesta. Yo digo aquí, incluso si fuera imposible, en la práctica la revolución debe ser escogida y deseada, determinando nuestro obrar. Quiero apartarme de las concepciones utilitaristas. ¿Es reversible el proceso deshumanizador actual? Quizá no, quizá sea irreversible. Hay muchos factores que indican que la situación quizá ya haya llegado más allá de lo posible. ¿Cuál? Pues, por ejemplo, la extensión a todo del trabajo asalariado. Esa es una. Segundo, los aparatos de adoctrinamiento de masas, de una eficacia tremenda. La pérdida de las relaciones horizontales en nuestra sociedad. Ya los seres humanos no aprenden unos de otros, no aprendemos casi nada, porque no existe algo que pueda ser llamado pueblo, no hay una comunidad humana más o menos coherente, más o menos cohesionada, distinta del poder. Entonces, esto se ha perdido en los últimos 30 o 40 años. Todavía existía, por ejemplo, en 1960 eso, bajo el fascismo, había un pueblo distinto del poder, ahora ya no lo hay. Y esto se ha planeado. Por lo tanto, en estas condiciones nos enfrentamos a condiciones muy duras. Bien, con esto dejo aparte las disquisiciones generales y entro en la segunda parte, que sería planear y proyectar el cambio hoy. La etapa de prosperidad en Europa tras la Segunda Guerra Mundial ha terminado. Esto ya no tiene vuelta y hoja. En este tiempo la idea de pueblo se perdió, la idea de sujeto ha desaparecido. Hoy lo tremendo es que no existe una noción de sujeto, no existe nada que podamos llamar ser humano. Existen trozos, incluso dentro de nosotros mismos, solo trozos del humano, porque en realidad, claro, para el capital el ser humano es simplemente un instrumento de producción. Entonces ya lo han realizado. Esa destrucción del humano para convertirnos en sujetos de producción ya se ha realizado, y entonces a partir de ahí, claro, los seres humanos hacen revoluciones, los objetos con apariencia humana no lo pueden hacer. En los años 50 y 60, la idea de revolución en Europa fue secuestrada por los partidos comunistas, por ejemplo el Partido Comunista francés, y fue ridiculizada por las revoluciones comunistas y las revoluciones antiimperialistas. Pero también fue negada por los movimientos de masas como Mayo del 68. En el Mayo del 68 la idea de revolución era pura retórica. Ellos tenían un análisis que en general no lo exponían, que era muy simple. Se ha dado un salto adelante en la creación de sociedades de la abundancia que hacen imposible la idea de revolución. Por lo tanto, adoptémonos a esta situación y busquemos procedimientos lo mejor posible para vivir en esta nueva sociedad de la abundancia. Pero claro, esta idea es súper perversa, porque, vamos a ver, aceptando que la sociedad de la abundancia de Occidente fuera eterna, si nos hacemos las preguntas pertinentes, ¿pero esto es una sociedad de la verdad? No, no lo es. Entonces, ¿por qué tenemos que ceder en la lucha? ¿Esto es una sociedad donde el sujeto sea sujeto o simplemente es una piltrafa construida desde arriba? Puesto que la verdad es lo segundo, tenemos un segundo motivo. Una sociedad en donde existen relaciones humanas entre las personas, o se está produciendo un fenómeno rapidísimo de atomización y desintegración de lo colectivo. Podía seguir así, pero estas tres cuestiones no fueron tenidas en cuenta. Solo se hizo un análisis simplista de tipo económico, como el bienestar está aquí, pues vamos a adaptarnos al bienestar. Y luego se le echó un poquito de literatura, ¿no? Pero está claro que los fundamentos de las sociedades occidentales, incluso en los años 60, los fundamentos económicos estaban tocados. Tocados. En el año 75 Estados Unidos fue derrotado en Vietnam. Luego eso significaba que si Occidente seguía acumulando derrotas, se encontraría en un momento en que sus bases económicas no podrían mantenerse, que es lo que ha pasado en definitiva, ¿no? Porque ahora decimos, ¿quién está destrozando la economía occidental? En última instancia, China. Pero China, ¿cuándo aparece? Aparece por el triunfo de la Revolución Popular China, dirigida por el Partido Comunista en 1949. Luego, en 1949, había ya un anuncio de lo que ahora pasaría. Estaba muy claro que cuando los pueblos del tercer mundo fueran acumulando victorias y Occidente acumulando derrotas, se llegaría a una situación en que la estructura económica de Occidente, con su abundancia, bla, 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 no podría mantenerse.
Yo siempre lo he tenido muy claro, me parecía elemental. Sin embargo, observé que no había nada de esto, ¿no? Para mí la batalla de Dien Bien Phu, ya os he dicho, es fundamental. Occidente es derrotado. Solo han pasado 50 años más o 60 para que sea derrotado en el terreno económico. Y ahora lo que nos encontramos es que Occidente tiene que reestructurar toda su vida productiva, toda su existencia, es decir, toda la economía horriblemente parasitaria, repugnante, que se han creado en estos 30 años de bienestar artificial en que se ha vivido de explotar el tercer mundo, ya no puede mantenerse porque algunas potencias del tercer mundo se han hecho imperialistas y son ellas las que empiezan a quedarse con una parte mayor del producto, ¿no?, mundial. Entonces, en estas condiciones tenía que haberse ya cambiado la idea en los años 60 y 70 y haber trabajado para un proyecto de futura revolución. No se quiso hacer eso, se inventaron los movimientos sociales que buscaban sobre todo, en definitiva, adaptarse a unas condiciones económicas que se creían ya para siempre. Ya la crisis del 73 demostró, la crisis económica, que eso no era tan seguro en el 73. Es una crisis económica muy confusa, pero en realidad, bueno, pues demostró que las bases económicas de las sociedades occidental eran frágiles. ¿Qué se podían haber hecho en los periodos de prosperidad? Pues lo voy a leer tal como lo tengo escrito. Refutar la noción de prosperidad material eterna. Rechazar la creencia que el bienestar material es bueno. Esto nunca se dijo. Yo tengo muchas diferencias con Serge Latouche, pero le apoyo en mi libro en una cosa, cuando él ha dicho no queremos bienestar material. Yo estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Entonces, claro, es otra idea de la sociedad cuando se dice no es en el terreno del bienestar donde vamos a movernos. Pero en la época, en los años 60, también se debería haber hecho avanzar procesos revolucionarios ajenos a lo económico y a la aparente estabilidad, como había que poner en marcha una revolución cognoscitiva que diferenciara lo verdadero y lo erróneo, una revolución ética, una autoconstrucción del sujeto, una autogestión del saber y el conocimiento y, para mí, naturalmente, una revolución espiritual. Entonces, de esto no se hizo nada, se han perdido 40 años preciosos y nos hemos contentado pues con una lucha que en definitiva no pretendía nada más que adecuarnos. Por ejemplo, para mí se debía de haber hecho progresar el análisis histórico. El análisis de la historia es fundamental. Las revoluciones del futuro dependen en mucho de que tengamos una apreciación relativamente exacta del pasado. Ahora mismo yo observo la importancia que tiene el estudio de la historia y el interés que enciertan minorías, ¿no? Aquí, cuando hicimos el vídeo de la Constitución de 1812, pues ha tenido una aceptación interesante para los difíciles momentos, pero hay otros muchos acontecimientos decisivos, está la experiencia de Espartaco, están otras muchas experiencias. Ahora mismo, por ejemplo, lo que significa todo el análisis de la Alta Edad Media, de la Revolución en la Alta Edad Media, todas estas cuestiones, la burguesía ha escupido sobre ellas, las ha llenado de cieno hasta tal punto que yo digo revolución de la Alta Edad Media y el 99,999 de la gente que me escucha dice ¿de qué hablas? Pues sí, allí pasó algo muy sorprendente, ¿no? Y a ver si nos vamos enterando ya. Por lo tanto, necesitamos análisis históricos. Necesitamos incluso una crítica del parlamentarismo. Es vergonzoso que no lo haya. O sea, tenemos que considerar autocríticamente lo que se ha hecho. O sea, realmente lo del parlamentarismo es muy reciente. Hace 15 años se decían cositas siempre sobre la economía. No se hacía una crítica del sistema político parlamentario como tal. Y solo algunos sectores muy pequeños la hacían, y a mi entender, una crítica muy insuficiente, ¿no? No había un estudio crítico del Estado. Sigue sin haberlo. Mi libro es un intento, pero bueno, solo un intento, ¿no? Entonces llegamos a una situación en donde las condiciones objetivas están madurando con unas debilidades y unas lagunas enormes en el terreno de la conciencia. Y esto va a ser ahora nuestro principal problema, porque quizá se desencadene unos conflictos sociales extremadamente graves antes de que nosotros podamos aportar los factores de conciencia que necesitamos en una situación como esta, ¿no? Por lo tanto, me reafirmo en mi consideración crítica de los movimientos y de las cosas que se han hecho en los años 60, 70, 80. Yo no puedo estar de acuerdo con los años 70, las luchas por dinero. Yo no puedo estar de acuerdo con lo que se hizo en la transición, por más que en algunos momentos fuera dramático y parcialmente apoyable. Por lo tanto, las características de la crisis actual es una crisis global, es una crisis de crisis
y es una crisis de Occidente, en especial de Europa. Europa ahora se ha convertido en el elemento de inestabilidad del mundo. Incluso en términos económicos, casi todo el mundo crece económicamente y Europa decrece. Pero Europa está teniendo unos problemas que van más allá de la crisis. Por ejemplo, su demografía es catastrófica, su estructura económica está basada en el parasitismo puro y duro. Las economías europeas venden parasitismo, venden cara dura, venden ni se sabe, ¿no? Claro, ahora lo que se está haciendo es un intento desesperado de reestructurar la economía europea antes de que las otras potencias tengan tanta fuerza que Europa ya no le quede sitio en el mercado mundial. Estamos pasando de la economía de consumo a la economía del ahorro. De ahí la rapidez con que el gobierno actual está operando, ¿no? Está intentando hacer muy deprisa estos cambios que quizá no se puedan hacer. Sin embargo, tenemos potencias emergentes que les va económicamente muy bien. China, la India, Brasil, los casos, por ejemplo, de otros países, como puede ser incluso Turquía. En Turquía tenemos un crecimiento económico del 9%. Por ejemplo, Arabia Saudí es un gran acumulador de capital dinero. Todas estas cuestiones hacen que Occidente, ¿qué puede aportar en el mercado mundial? ¿Tecnología? Todavía sí, pero ya China está avanzando muy deprisa. En muy poco tiempo China será una potencia tecnológica. En 10 años ha pasado de exportar, me parece que era el 5% de lo que exportaba era de alta tecnología, ahora ya está exportando el 30% con alta tecnología. Hace poco ha habido un dato significativo. Por primera vez en la historia de la humanidad, el gasto militar de Asia ha sido mayor que el de Occidente, todo sumado. Hay que sumar todos estos países. Entonces esto significa, es más, de aquí a 2025 se cree que en un año, a 2024 tal, el gasto militar de China superará a Estados Unidos. Esto significa también que esto es inaceptable para Estados Unidos, incluso para Occidente. Los problemas en el terreno mundial se resuelven cuando no hay fórmulas pacíficas por fórmulas violentas. Si habéis seguido los viajes de Obama al Pacífico, lo que ha hecho en diciembre es un intento de cercar a China, ¿no? El ejército norteamericano está actuando en esta dirección. ¿Esto qué significa? Que junto a la crisis económica vemos ruidos de guerra, ruidos de militarismo, que en las adormecidas e hiperentontecidas sociedades europeas todavía no suena, pero tiene que sonar. Porque Occidente no puede ser una burbuja de prosperidad, de bienestar, de todas estas cositas, porque ya no tiene base. Daros cuenta que Occidente ha vivido de un parasitismo. A mí me asombra, por ejemplo, todos los ideólogos de la economía de la izquierda quieren seguir así. Ellos quieren seguir con este parasitismo, critican a los mercados, pero vamos a ver, los mercados proporcionaban a Occidente un capital dinero con el cual Occidente conseguía productos en el tercer mundo que él no producía. Entonces, en realidad, no importa tanto la burbuja financiera, lo que importa es la disposición de Occidente, sobre todo de Europa, para seguir explotando a un tercer mundo que ya está en condiciones, en algunos de sus países, de defenderse y de imponer condiciones muy severas. Hablamos de China, pero veamos el caso de Brasil. Brasil ha conocido un desarrollo tumultuoso del capitalismo, dirigido por el gobierno de la izquierda, por el Partido de los Trabajadores. Brasil ahora mismo es una potencia muy, muy grande económicamente. Dentro de nada habrá multinacionales brasileñas, que ya las hay, que exporten capital y tal. ¿Que lo exporten a dónde? Pues, por ejemplo, aquí, a esto que alguien llama España. Es decir, la situación económica actual, pues es aquí, sobre todo en los países periféricos de Europa, pues es el derrumbe de un modelo que no se podía ya mantener. Pero ahora este derrumbe, sobre sus ruinas se construirá otro modelo económico, que va a consistir en ¿qué? Pues en un modelo que sea competitivo con China. Eso quiere decir pues, que los salarios serán similares a China, las condiciones de trabajo serán similares a China, realmente, ¿no? Y esto es una realidad imparable. Quizá no se llegue tan lejos porque hay factores culturales, etcétera, etcétera. Pero esto es así, ¿no? Si vemos otros casos, pues nos encontramos en la misma situación, ¿no? Por ejemplo, aquí se han hecho unos juegos malabares con la demografía que son aterradores. Ahora la demografía europea les está explotando en la cara a quien lo ha hecho. Ahora, claro, os pondré un caso, ¿no? Ahora tenemos una población muy envejecida. Hasta ahora la idea era traer inmigrantes que cuidaran a esa población, ¿no? Porque la familia ha sido destruida y tal y cual. Pero, ¿van a venir inmigrantes cuando los salarios en 3 o 4 años se reduzcan a la mitad? ¿No van a ir quizá mejor a Brasil o quizá a China o quizá a otros países? Entonces, ¿qué va a pasar con esa población envejecida de 7, 8, 10 millones de habitantes?
¿Qué va a ser de ellos? ¿Los vamos a tirar a la basura? Yo creo que sí, se van a tirar a la basura, ¿no? Claro, porque aquí se hizo un juego perverso con que si nosotros frenamos por todos los procedimientos la natalidad y traemos inmigrantes, tenemos una ganancia neta. Cada inmigrante desde el momento que llega es un dinero, todo el dinero que su país ha puesto en traerle y que nosotros no hemos gastado. Pero claro, ni siquiera así las hiperparasitarias economías europeas han sido capaces de mantenerse. Y ahora todo se acumula. Podríamos hacer una lista de conflictos que se acumulan, ¿no? Entonces, ¿qué significan estos conflictos en conjunto? Que Occidente tiene delante de sí un periodo de graves perturbaciones de todo tipo. Entonces, ese periodo puede ser vivido como la esperanza de un cambio, y el proyecto de un cambio puede ser vivido simplemente con terror, como lo empieza a vivir mucha gente que está asustada, o bien repitiendo bobaditas del pasado, como reconstruir el estado de bienestar cuando... Claro, sí, vale, pero ¿con qué dinero? ¿Quién va a poner esta vez el dinero, no? Cosas que ya son imposibles. Entonces, estos son los análisis que tenemos que hacernos, porque si miramos en otras condiciones vemos lo mismo, ¿no? Podíamos echar un vistazo, pero lo dejamos por ahora, ¿no? Entonces, claro, se está creando las condiciones para, en los países europeos, el relanzamiento de un antagonismo clasista nuevo. Incluso es muy probable que en unas condiciones de no muchos años se vuelva a una reindustrialización. Volvamos de nuevo a tener una clase obrera como la que pudo haber aquí en Granollers en los años 50 y 60. Esto ya está pasando en Portugal, por ejemplo. En Portugal, fábricas que se cerraron hace 20 años se están abriendo porque la bajada de los salarios y todo esto permite abrir esas fábricas. Pero claro, en unas condiciones leoninas de salarios y de condiciones de... ¿no? Por lo tanto, quienes han estado llorando ya desde hace 40 años porque no se daban las condiciones objetivas para la revolución, les decimos, están a punto de llegar. Solo hay que esperar un poquito para que entren por la puerta y volveremos a una sociedad de esas condiciones, ¿no? El problema está cómo vamos a actuar ante eso. Quien crea que eso va a desencadenar automáticamente respuestas o en la calle o respuestas intelectuales se equivoca. Lo más probable es que no suceda nada. No suceda nada, ni en la calle ni en el terreno intelectual. ¿Por qué? Porque el sistema de dominación lleva 50 años creando las condiciones para que eso sea así. Es decir, el sujeto ha sido desustanciado, ha sido destruido, la sociedad ya no tiene los lazos convivenciales y relacionales que tenía antes de la guerra civil. Quien no entienda eso no puede entender por qué pasó lo que pasó el 19 y 20 de julio. Había un tejido social que ha sido destruido por el estado de bienestar, porque el estado de bienestar, ¿qué nos ha hecho? Estamos aquí y nos juntan por arriba, cuando antes el movimiento obrero estaba unido horizontalmente por miles de cooperativas, asociaciones, cosas que había que luego se destruyeron. Entonces, en esas condiciones, claro, son las mejores para el sistema de dominación y las peores para la gente. Y digo gente, no digo pueblo, porque no existe, y para mí tampoco existe la clase obrera. Pero claro, en estas condiciones, si la situación objetiva evoluciona como creemos que va a evolucionar, o al menos como yo creo, al menos eso va a quedar resuelto. Pero con eso solo no basta, claro. Tenemos que ver también las otras crisis que no son económicas. Esto es muy importante porque ahora mismo estamos también en otras crisis muy importantes. Por ejemplo, la crisis económica va unida a la crisis de la libertad. La libertad hoy no se adora. La gente no quiere libertad, quiere bienestar. Eso es de las cosas más aterradoras y la gente que defiende el estado de bienestar debería algún día responder por eso, porque una vez que hemos arrancado del corazón de la gente el amor por la libertad, estamos perdidos. Y se ha quitado eso para meterle la idea de bienestar zoológico. Ese es el elemento sustantivo de la deshumanización. Entonces el estado de bienestar es un instrumento de deshumanización ya solo con la idea, ¿no? Hemos encontrado cómo lo que se consideraba humano hoy está en quiebra. Y sin lo humano no puede haber procesos revolucionarios. Tenemos una sociedad de sujetos solitarios. ¿Cuál va a ser la respuesta más previsible a lo que se viene encima? Respuestas individuales. Como no hay tejido social, o prácticamente no lo hay, lo que va a haber son respuestas individuales. Pero claro, las respuestas individuales no son eficaces. Pueden en algún momento lograr algo. Ya lo vemos incluso el grado de atomización que tienen hoy las clases populares. El aleccionamiento de las masas ha anulado el hábito de pensar. Por tanto, incluso el adaptarse mentalmente a las nuevas condiciones va a ser muy difícil, porque ya no tenemos unas gentes
que piensan espontáneamente porque están habituadas desde pequeños a pensar en su casa, con los vecinos, en el trabajo. No, tenemos una gente que está directamente conectada a los aparatos de propaganda y de manipulación y se la mantiene manipulada y conectada, ¿no? ¿Este problema cómo lo podemos abordar? No lo sé, pero es solo uno entre 10 o 12, ni siquiera es único. Todas estas cuestiones tendremos en algún momento que coger un folio y ir diciendo, ¿y ahora qué hacemos?, ¿no? Ahora bien, hay algunas esperanzas en el otro lado. Veamos, ahora mismo en concreto, tenemos la crisis del parlamentarismo está ahí. Por algún motivo curioso, el parlamentarismo se ha desacreditado muy deprisa. Es más, en ciertos sectores, la idea de que un gobierno por asambleas puede ser real tiene una presencia física en la calle importante y una presencia en las mentes de la gente. Eso es algo importante y es una baza a nuestro favor. La crisis del parlamentarismo es la crisis de la partitocracia. El sistema de partidos está desacreditado como nunca. Si comparamos con la crisis de la partitocracia en la Segunda República, antes de la Guerra Civil, vemos que ahora es muchísimo más grave. Eso es esperanzador. Eso es un elemento esperanzador. Tenemos también algo que para mí es muy importante, que es la crisis de la izquierda. La izquierda ha sido el principal instrumento para el control de las clases populares desde el final del franquismo. Los partidos de izquierda son los que más tiempo han estado en el gobierno. En algunas zonas como Andalucía han estado todo el tiempo desde el final del franquismo. Por lo tanto, lo que ha sucedido básicamente es responsabilidad suya. Sin embargo, ahora encontramos que la izquierda, como sistema de creencias que vinculan al sujeto a la sociedad actual, está desintegrándose. No solamente en lo que se llama España, sino también a nivel mundial. Ahí tenemos un caso muy significativo, que es lo que está pasando en Bolivia. En Bolivia es devastador. Lo que está sucediendo a Evo Morales, enfrentado con con una parte muy importante de los pueblos indígenas y enfrentado con sus propios trabajadores, es una crisis de credibilidad total. Pero también es cierto que la izquierda no tiene estructura reflexiva, no tiene estructura de ideas. Y las ideas, en definitiva, son los que mueven las sociedades. Los ideólogos de la izquierda es gente muy mayor, gente que se repite, hace 40 años que no han variado su discurso, y lo que se viene encima no lo están entendiendo en absoluto, ni siquiera en la base económica. Es risible que intenten explicar lo que está pasando como una crisis de sobreproducción a tratar con procedimientos neokeynesianos. Bueno, te da el ataque de risa cuando ves las cosas, ¿no? Que además ya lo hizo Zapatero con unos resultados nulos. Por lo tanto, lo que ha sido el principal instrumento para el control político e ideológico de las masas se está quebrando. Y lo que es curioso es que las élites de poder no están implementando ninguno nuevo. Yo seguí con mucho interés las elecciones del 20N, no encontré ninguna novedad, nada, cero. No hay ningún elemento renovador. ¿Por qué? Porque las élites tienen una sensación de haber vencido, que no necesitan nada nuevo. Ellos creen que con la izquierda, el fútbol y las revistas del corazón pueden mantener a la sociedad controlada. O sea, han logrado unas victorias tan grandes que se han dormido en los laureles. Observar que ni siquiera tienen intelectuales respetables, que no hay una élite, una casta intelectual que pueda en un momento ser utilizada y puesta sobre la mesa para controlar las masas. Eso se hizo en Francia, cuando la resistencia, en el año 44-45, las élites del poder, la burguesía francesa, ¿cómo va a controlar unas masas que en parte a un pueblo estaba armado porque había luchado contra los nazis? Pues se tira de Jean-Paul Sartre, de la Simone de Beauvoir, de este y del otro, se les pone en la radio, se les pone a escribir artículos, y esa gente, por el gran prestigio intelectual que ellos tenían, ejerce un control sobre las masas increíble. Entonces la gente, como mansos corderos, se entrega las armas, y aquí no ha pasado nada, ¿no? Y les dan luego de Gaulle una medalla por haber entregado las armas, ¿no? Entonces, la ausencia de una élite intelectual, para mí, es un fallo fundamental del poder constituido, y se basa en su creencia que han construido un sistema de dominación que es perfecto. Por lo tanto, si observamos en las actuales condiciones, hay una serie de factores que nos favorecen, y esto es muy importante. Ellos no quieren trabajar los elementos de la conciencia, sin embargo, la conciencia es fundamental. Son las grandes ideas y los grandes ideales los que hacen revoluciones, y ellos no tienen ni grandes ideas, ni grandes ideales, ni quien las cree, porque ellos se han reducido a un quehacer puramente garbancero. Todo lo que tienen es el José Antonio Marina, por decir a alguien. No hablemos ya del señor San Pedro o gente así, que son deplorables, ¿no?
Por lo tanto, si hubiera una respuesta popular en el terreno de las ideas, y esto es una cuestión importante, podríamos ganar la iniciativa en este terreno decisivo. Y ahí podríamos machacarles. Es decir, en estas condiciones podríamos ganar una serie de victorias ideológicas en un momento en el cual ellos son muy fuertes en un sentido, pero están cometiendo errores muy graves en otros. Esta cuestión, las élites en la historia cometen errores y a veces esos errores hay que saberlos utilizar, ¿no? Es como, en las condiciones actuales, lo lógico sería establecer un sistema de renovación de los partidos políticos. No pueden seguir con una izquierda obsoleta, con una izquierda que los miras y te da risa, ¿no? Porque vienen de la transición, es gente que no se entera de nada. Sin embargo, no están haciendo ningún proyecto. Eso demuestra lo seguros que se sienten, pero también demuestra que eso nos proporciona posibilidades. Nos proporciona posibilidades. Y estas cuestiones son importantes. Pero claro, ¿posibilidades en qué sentido? Depende. Si nosotros ahora una estrategia equivocada sería ignorar todos estos factores y limitarnos simplemente a las luchas salariales y económicas. Entonces, claro, lógicamente ahí no tiene importancia que ellos no tengan gente intelectualmente preparada o políticamente preparada. Eso sería un error, primero, porque no aprovecharíamos esta brecha que ellos están haciendo, y en segundo lugar, porque en un momento de crisis general hay que tocar todos los problemas. Quien crea que se puede hacer la acumulación de fuerzas para un proyecto revolucionario solo a través de la economía, se equivoca totalmente. Hay que tocar todos los elementos. Por ejemplo, yo antes he hablado de la espiritualidad. Alguien puede pensar que yo soy muy espiritualista o que hago yoga y todo eso. Pues no. Yo simplemente soy un observador de la realidad crudo y duro. Pues, ¿qué quiere decir eso? O sea, el hipercrecimiento del Estado en los últimos 50 años ha creado realidades nuevas, aterradoras. El crecimiento del Estado ha triturado de tal manera a la gente común y al individuo que le ha creado necesidades que a lo mejor hace 70 años no eran tan perceptibles. Por ejemplo, los aparatos de poder hoy tienen tanta fuerza y son tan manipulativos que se observa en ciertos sectores una necesidad de comprender la realidad más allá de la propaganda. Entonces hay una necesidad de verdad que a lo mejor hace 70 años no existía porque el poder del Estado con sus mentiras y sus manipulaciones no había alcanzado tanto. Veamos otro asunto. La necesidad de convivencia se está desarrollando mucho porque ahora mismo el Estado, a través de sus operaciones de ingeniería social y de mil y un atrocidades, ha creado una sociedad de sujetos atomizados en la cual las relaciones interpersonales casi son imposibles. Pero eso, como reacción, ha creado un sentimiento de que queremos estar unidos, queremos relacionarnos, no queremos vivir en la soledad y en el abandono. Entonces se están, incrementando necesidades espirituales importantes porque el crecimiento del Estado las está ahogando. Entonces las pequeñas minorías que todavía no están completamente degradadas por el sistema de dominación le dan importancia a esto. ¿Qué significa? Que si entendemos este análisis diremos, bien, una parte de la acumulación de fuerzas tiene que realizarse a través de esas necesidades insatisfechas del sujeto que van más allá de lo material. A lo mejor hace 70 años no era tan así, pero hoy sí lo es. Entonces vemos, por ejemplo, la angustia que tiene la gente por no ser manipulada, por no ser engañada, por tener una información fiable. Claro, porque es comprensible, ¿no? Podríamos hacer una lista de necesidades espirituales que ahora pero sí lo voy a hacer. Mira, aquí la tengo, se me había olvidado, ¿no? Yo entiendo que las necesidades que el Estado, sobre todo, y también el capitalismo ha pisado son las siguientes. La necesidad de verdad. Esto es muy importante para los seres humanos. Desde el punto de vista economicista, si pensamos en términos de homo económico no tiene importancia, pero si pensamos en términos de ser humano, la verdad es fundamental. De verdad, de convivencia, de afecto, de esperanza, de sentido, de acción común no jerárquica, de hacer el bien y de autoconstruirse. Esas necesidades están ahora puestas sobre la mesa. Podemos dejarlas de lado o podemos, no diría utilizarlas, sino convertirlas en elementos de transformación social. Porque, claro, es lo que el Estado está negando, ¿no? Un Estado hipertrófico, ¿no? Estas necesidades al mismo tiempo no pueden ser satisfechas por ningún tipo de política ni de economía, buena o mala. Aunque volviera otra vez la economía a ser tan brillante, entre comillas, como era hace 10 años, hace 10 años los seres humanos estaban siendo triturados, la mentira triunfaba. Todos los males de esta naturaleza incluso tenían más fuerza que ahora, ¿no? ¿Qué significa esto? Pues que estamos adentrándonos en una época curiosa que yo la definiría como el declive de la política y el ascenso de las necesidades inmateriales del sujeto.
El periodo en que todo lo que el ser humano necesitaba era una política adecuada surge con la Revolución Francesa. La Revolución Francesa es el triunfo del politicismo, o como lo diría yo en mis peores momentos, de la politiquería, ¿no? Entonces el politicismo, yo creo que la etapa del politicismo se ha agotado. La política en el futuro probablemente tenga el nivel finito que tiene la vida humana, y ahora hay que atender otras necesidades que van más allá de la política. Nosotros hemos vivido con dos pesadillas, la pesadilla politicista y la pesadilla economicista. Quienes creen que todo lo que el ser humano necesita son sus necesidades materiales cubiertas es la economicista. Los que creen que solo necesita un orden político determinado, que es el parlamentarismo, es la pesadilla politicista. Sin embargo, ahora encontramos una situación en que, sobre todo, el politicismo se está desmoronando. Eso es importante. ¿Por qué? Porque ese ha sido el propio Estado el que ha jugado las bazas no políticas. Si nosotros observamos, muchas veces, por ejemplo, el gran demanda que tiene los elementos de espiritualidad en la sociedad actual, muchas veces que se presentan de una manera pervertida y de una manera ridícula, pero responden a una necesidad genuina de la gente. Una necesidad genuina en un momento en que, al ser el sujeto triturado de una manera total, este sujeto echa en falta cosas que cuando no era tan triturado no echaban falta. Esto añade otra complejidad más, como vamos a incluir en un proyecto de revolución integral los elementos de que no políticos de que se ha valido el sistema para reforzar su dominación. Y estas cuestiones, claro, hacen que el asunto sea más difícil todavía. Respecto al reformismo económico, tiene un futuro negro. Las sociedades europeas ya pueden hacer muy poquitas concesiones en el terreno económico. ¿Por qué? No hay dinero, porque no hay recursos. Eso está pasando ya. Por lo tanto, los que se empecinan pueden seguir un año o dos más machaconamente con su idea, como yo la defino, ¿no? Para ellos solo hay tres consignas, que es primera consigna, dame, 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 segunda consigna, más, 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 y tercera consigna, dinero, 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 ¿no? Entonces, este asunto, bueno, incluso en el sentido reformista o reformador, ¿qué sería hoy eficaz? La creación de una corriente revolucionaria que creara pánico en la burguesía y ésta entonces hiciera concesiones de tipo económico. Es curioso que ahora solamente un proyecto de negación total del mundo burgués puede conseguir reformas económicas, por puro miedo. Pero los proyectos estos que tiene, por ejemplo, la izquierda, pues solo pueden provocar risa, con sus paseos manifestacionales y todas esas cosas, porque ya no hay nada que ofrecer en ese terreno, casi nada, y porque tampoco provocan miedo al poder. En ese sentido, incluso puede haber una demanda de posiciones revolucionarias a partir incluso de la idea de que hay que asustar al poder constituido. Por lo tanto, ahora mismo estamos en una situación que necesitamos hacer una estrategia. Una estrategia necesitamos, es más, allá cada cual con lo que quiera hacer. Yo estoy trabajando para mí mismo en una estrategia de 10 años. Yo quiero hacerme un proyecto estratégico que dure 10 años. Lo primero que un proyecto estratégico tiene que hacer es comprender el momento en que vivimos, comprenderlo con rigor. Vamos a reírnos un rato de las explicaciones socialdemócratas de la crisis y cuando acabemos de reírnos, pues tiramos los libros a la papelera y nos ponemos a pensar en serio en la crisis actual y no lo que ellos dicen, ¿no? En segundo lugar, un proyecto estratégico tiene que basarse en una idea, que es que solo los grandes ideales y las grandes metas mueven a las sociedades y no los intereses. Aquí hay una opción. Quien crea que son los intereses los que mueven a la gente, pues ahí tiene el proyecto socialdemócrata. Quien creemos que no es así, que son los grandes ideales estructurados los que mueven a las sociedades al esfuerzo supremo de un cambio cualitativo, entonces lo que tenemos que hacer es producir ideas. La producción de ideas para mí se ha convertido en la cuestión fundamental para la acumulación de fuerzas en el proyecto revolucionario. Si alguien ha leído mi texto de la intervención política, publicado en la revista teórica de CNT, lo explico con claridad. Yo lo que digo es muy simple. La lucha política, en esencia, es una lucha de ideas, y en ella gana quien tiene mejores ideas. Es elemental, ¿no? Yo eso ya lo entendí mucho tiempo leyendo a Maquiavelo. Maquiavelo explica que el poder tiene dos fundamentos. Uno es el poder represivo y otro el control a través de las ideas. Entonces, que eso es todo. Como nosotros no podemos ni queremos tener ningún poder represivo, tenemos que librar una batalla de ideas de larga duración en la cual consigamos
recuperar algún grado de hegemonía social y recomponer en cierta medida a las clases populares y a nosotros mismos como personas para en un momento dado entrar en un segundo momento del proyecto estratégico en el cual sí podamos echar un pulso al poder. Mi estrategia se establece en dos momentos, uno que duraría 10 años, en el cual en ese tiempo crearíamos las condiciones para en un segundo momento poder disputar la hegemonía en las conciencias de las clases populares a las élites del poder. Y luego habría un tercer momento, ya muy lejano, en el cual eso podría convertirse en un choque total. O quizá no, depende de si las élites del poder hasta qué punto de perversidad lleguen. Pero por el momento eso está muy lejano. Mi idea exactamente es un proyecto estratégico de 10 años que se estructuraría en 3 bloques de 3 años. Un primer bloque, comprender nuestra época, entender lo que se nos viene encima, ver sus elementos positivos y negativos. Yo ahora me inclino por los elementos positivos. Durante mucho tiempo he sido pesimista, pero ahora empiezo a ser muy moderadamente optimista, porque creo que algo tan horripilante como lo que se construyó en Europa en los últimos 50 años se está viniendo abajo. Entonces es una oportunidad histórica. Si aprendemos las lecciones de la historia, podremos hacer algo. Si no las aprendemos, repetiremos otra vez los fracasos de la historia, que han sido casi todos, ¿no? Entonces, por decirlo de una manera breve y acabar ya, pensaría que durante 3 años hay unas tareas mínimas que hacer de desarrollo de factores de conciencia básicos, comprensión de lo que está pasando, determinar una estrategia y conocernos, mirándonos a la cara, la gente que quiera participar en un proyecto de revolución integral. Los siguientes 3 años consistiría en reforzar todo esto, dándole un significado ya de ofensiva, establecer conexiones con aquellos sectores de las clases populares que estarían más en condiciones, por una elección consciente, de cuestionar el sistema de dominación. Y en un tercer momento, los últimos 3 años, sería más bien de consolidar lo logrado y entrar en una fase en la que recuperaríamos la iniciativa política e ideológica, pudiendo poner a la defensiva al poder constituido. Daros cuenta que la historia de Europa en los últimos 100 años, salvo periodos muy pequeños, ha sido una situación en la cual la burguesía siempre ha estado a la ofensiva, siempre. Ha tenido sus proyectos, ha tenido sus ideas y luego después la gente, como ha podido, ha ido respondiendo a eso. A veces no había respuesta, ¿no? ¿Qué pasaría si nosotros ganásemos la iniciativa en el terreno del combate de las ideas? ¿Podríamos lograr qué? Pues esa es la cuestión, ¿no? Esto deja muchos puntos sin explicar. Por ejemplo, los proyectos parciales, ¿cómo se encajarían aquí? Yo entiendo que ahora mismo necesitamos toda clase de proyectos que creen tejido social, que suelden a las personas entre sí por proyectos parciales. Pero estos proyectos, en un momento de crisis general, si no dan el salto a plantearse toda la masa de problemas que no están planteados, no podrían subsistir, porque se convertirían en marginales, porque la crisis es de tal envergadura que no podría ser útil estos proyectos parciales si no dan respuesta a los problemas graves, tan graves, de una crisis de toda una formación social después de 500 años de hegemonía como ha tenido Occidente. Por tanto, resumiendo, diría que antes de avanzar, y al mismo tiempo que avanzamos, para mí es clave plantear la reconstrucción prepolítica del sujeto, la regeneración mínima del cuerpo social y la formulación de un sistema de valores. Porque tenemos que trabajar, es exactamente igual que lo que sucede cuando uno va a una tierra que está tan devastada por los pesticidas, por los herbicidas, que sabes que durante un par de años tienes que hacer que esa tierra vuelva otra vez a ser fértil, ¿no? Incluso puedes plantar allí algo que te elimine los metales pesados, todo esto, ¿no? Y tienen que pasar a lo mejor 2 o 3 años hasta que esa tierra pueda... Hoy, a veces la agricultura hay que hacerla no directamente, sino indirectamente. Pero, a mi entender, estas funciones de reconstrucción prepolítica del sujeto, regeneración mínima del cuerpo social y formulación de un sistema de valores tendría que hacerse a la vez de, no antes de, ni de. Tendría que ser una tarea. Quien no tenga estos análisis, pues bueno, ahí está la cosa, se lance a pecho descubierto lo que quiera, ¿no? Yo creo que eso no va a funcionar.
no ha funcionado en el pasado, los procesos de cambio social son muy complicados, y más ahora. O sea, yo he hablado aquí de 10 años, hay gente que cuando me oye se tira de los pelos, pero en realidad lo que necesitamos es una estrategia de un siglo. Lo que nosotros tendríamos que hacer es pequeñar una estrategia de 100 años. Menos de 100 años, menos de 200 años, no hay ningún cambio social. Quienes crean que van a tirar abajo el capitalismo o le van a crear algún pequeño problemilla en menos tiempo es imposible. Los procesos históricos suceden en el tiempo de la historia, y el tiempo de la historia no es el tiempo de la biología humana. Y suceden como suceden. Entonces tenemos que aceptar que en unas situaciones extremadamente complicadas es mejor que empecemos a tomarnos en serio las cosas y a sentar las bases del cambio, que no estemos intentando buscar siempre atajos que terminan en nada, ¿no? O sea, yo recuerdo hace 3 años cuando yo hice una propuesta, una gente dije, bueno, ya veis cómo están las cosas, el capitalismo se está viniendo abajo, ¿qué tal si nos reunimos y hacemos un debate sobre estrategia, planes y tal? Vamos a hacer algo. Yo entonces tenía unas ideas muy elementales, más que ahora todavía. Y ellos me dijeron, no hace falta nada de eso, Félix, te estás equivocando. Digo, ¿por qué? Joder, el capitalismo se está hundiendo ya, en un mes o dos se han hundido. Entonces, cada vez que les veo, bueno, me tengo que morder la lengua y decir, oye, ¿qué pasó de aquel capitalismo que se estaba hundiendo? Eso, claro, y siempre pasa, ¿no? Esta idea de lo inmediato, el inmediatismo. No, yo creo que eso no es posible, ¿no? Porque ha sido tal la capacidad de las élites del poder por destruirlo todo, como yo digo, que ahora tenemos un trabajo ingente de reconstrucción, empezando por reconstruirnos a nosotros mismos, que en realidad pues estamos tan devastados que ¿qué podemos definirnos hoy? Las personas, ¿no? Realmente podemos llamarnos personas. ¿Qué ha quedado de nuestras capacidades, ¿no? O sea, hay cosas, bueno, cuando yo en mi libro Crisis y Utopía en el siglo XXI definía aquello de ser es nada, pues a ver, hay gente que se enfada conmigo, pero tenía o no tenía razón. ¿Qué ha quedado del ser humano que existió en el pasado, no? Si todo lo que podemos decir de él son negaciones. No tiene esto, no es capaz de esto, no es posible, no es capaz de hacer nada, ¿no? Entonces eso es, y claro, eso ha sido un proyecto estratégico llevado adelante con mucha inteligencia, ¿no? Entonces nosotros tenemos que contestar. Mucho más cuando se tiene la idea de que nunca habrá un punto de llegada, nunca llegaremos a una situación que podamos decir ya hemos ganado, nunca. La condición humana es una lucha permanente, un esfuerzo permanente. Aunque nos hiciéramos un proyecto estratégico estupendo que lograra resultados maravillosos a 100 años, dentro de 1000 años la humanidad estaría en peligro de dejar de ser, la libertad estaría en peligro. La existencia de la humanidad es un peligro permanente. Nunca hay nada dado y así debe ser, porque si una generación lograra éxitos colosales y se los entregara a la siguiente se degradaría. ¿Qué haría la siguiente generación? ¿Gozar de los resultados? Eso es aberrante, ¿no? Aquí cada generación tiene que hacer por sí misma el esfuerzo de luchar por la libertad, de construirse como seres humanos, y la siguiente, y la siguiente, y la siguiente, ¿no? Entonces la historia de la humanidad, en la versión optimista, solo puede ser un avance continuado hacia estadios superiores de conciencia y de capacidad. Pero esos estadios tienen que reproducirse cada vez. En el momento en que la humanidad llegue a un punto en que diga ya lo tenemos, ya hemos ganado, se está destruyendo. Y eso quizá así es como acabó la revolución de la Alta Edad Media. Que la gente que se mete conmigo, yo pienso que en algún momento, hacia 1200, en algún momento, alguien pensó, hemos construido una sociedad muy chula, esto ya está hecho. Aquí ya se trata de disfrutar de lo logrado. 300 años después estaban en bancarrota. O sea, realmente, ¿no? Entonces vamos a ver cómo enfocamos una idea de la historia como un proceso sin fin, en donde los estadios de llegada son secundarios respecto al esfuerzo sin fin, un esfuerzo pronunciado y continuado. Y prepararnos para eso es muy distinto de los proyectos anteriores. Bueno, me he saltado bastantes cosas, pero prefiero dejarlo aquí porque en el debate quizás salgan. He estado pensando mucho el tema y quería seleccionar una frase que concentrara lo que quiero transmitir, ¿no? Entonces he elegido una de un autor del siglo V que se llama Celestino, que fue discípulo de Pelagio, considerado hereje por San Agustín. Su frase es muy breve. Dice, si debo, puedo. La voy a volver a repetir. La frase de Celestino es, si debo, puedo. Entonces creo que el momento histórico actual
es muy adecuado a esta idea de que hay que partir de lo que se debe hacer o de lo que deberíamos hacer y plantearnos lo que podemos a partir de lo que debemos y no al revés, ¿no? Que normalmente la gente lo hace al revés, ¿no? Piensa en sus posibilidades y entonces moldea el mundo a partir de sí mismo, cuando es el propio yo el que debe moldearse a partir del mundo. Bueno, antes de entrar en el tema diré que me ha sacado un libro reciente, Revolución Integral o de Crecimiento, controversia con Serge Latouche. Es el debate que tuve en el Ateneo de Madrid con el teórico del decrecimiento y pues como eso está muy bien en internet, pues todo el mundo, o casi todo el mundo ha visto el vídeo ahí del follón que se montó y tal, ¿no? Pero la verdad es que como se montó el lío que se montó, pues no pudimos explicarnos, ¿no? Y ahora este pequeño libro sí lo ha recogido. Para mí la cuestión del decrecimiento es una expresión de una realidad triste de fondo, ¿no? Que es la infantilización de nuestra sociedad. Yo no quiero molestar a nadie, pero si nos creemos el decrecimiento tal como lo expone Latouche, entonces realmente no hemos madurado, no hemos entendido los problemas tan graves, las dificultades tan enormes y nos contentamos con una exposición meramente elemental, ¿no? Elemental. Luego el libro profundiza en algunos aspectos, tanto de los decrecentistas como de la crítica a los críticos del decrecentismo, pero en conjunto pues da una idea de lo que era mi pensamiento en el otoño pasado y desde entonces ha evolucionado bastante en ciertos aspectos, porque está claro que nos adentramos en las sociedades occidentales y otra desenlace hubiera tenido. Él es una frase muy simple que dice: a la revolución, escuela de heroísmo, espiritualidad y humanismo, debemos darlo todo. Daros cuenta que aquí hay un giro de 180 grados respecto a las nociones economicistas y utilitaristas de revolución. Daros cuenta cómo define él la revolución. La define por 3 categorías: heroísmo, espiritualidad y humanismo. Entonces, esto no triunfa dentro del movimiento libertario, no triunfa dentro de lo que fue lo que era el bloque antifranquista, antifascista, y yo creo que esto tuvo repercusiones muy negativas en el desenlace de la guerra civil. Pero ahora, haciendo un hiato de 70 años, podemos recuperar esto, ¿no? Podemos recuperarlo y volver a una noción que rompa con la de revolución heredada de la francesa, ¿no? Entonces, quiero decir que esta parte del sentido de la vida, que no es todo el libro, solo un capítulo, es el capítulo más enjundioso, la vamos a publicar con una introducción de un amigo y mía, y creo que va a venir muy bien en este momento. Bueno, ya he dicho antes por qué empleo yo la palabra revolución integral. Tiene que ser un cambio social, un cambio del sujeto y un cambio del sistema de valores. Estas 3 cuestiones tienen que ir a la vez, ¿no? Eso significa algunas cuestiones elementales. Renunciamos a vivir mejor bajo el capitalismo, no es nuestro proyecto, no es mi proyecto. Yo no quiero vivir mejor bajo el capitalismo ni tener un capitalismo más suave. Renunciamos a proyectos sectoriales o especializados y me decanto por un proyecto holístico, un proyecto total. Tiene que haber una transformación total. Atendemos al individuo tanto como a la sociedad, a las necesidades espirituales tanto como a las materiales. En un momento de crisis total de las sociedades europeas, tenemos que movilizar todas las fuerzas materiales y espirituales, lo poco que queda en estas sociedades. Estamos viviendo un momento dramático, yo al menos lo vivo así, en el cual los sistemas de dominación están a punto de lograr el proyecto histórico que inician con las revoluciones liberales, que es la destrucción del ser humano en tanto que ser humano. O sea, yo a veces me pregunto si ya lo han logrado o están a punto de lograrlo. Es la única duda que tengo, ¿eh? Respecto a que lo hayan logrado ya o que lo puedan lograr mañana, es toda la duda que tengo. Entonces nosotros quizá tengamos que librar, ya lo he dicho más veces, en esta charla intento decir toda la verdad, solo me voy a autocensurar un poquito, siempre es conveniente, pero tenemos que entender que lo que está en juego es mucho más allá que un cambio social, ¿no? O sea, para mí, ¿no? Hay
Recuerdo ayer en un sitio que estuve cuando explicaba, por ejemplo, que la degradación tan tremenda del sujeto en las sociedades europeas ya afecta a la base económica, porque al fin y al cabo el sujeto es productor. Entonces, cuando el productor es un ser nada, no se puede esperar una economía muy boyante, ¿no? Esto, naturalmente, según la economía actual ortodoxa, pues es una estupidez, ¿no? Pero yo creo que es muy verdad, aunque ellos piensen que es una estupidez, ¿no? Y ahora lo estamos viendo. Por lo tanto, esto nos lleva a reflexionar en la categoría de revolución. Pero claro, esto tiene una enorme masa de problemas solo aclarados en una pequeña parte. Si alguien piensa en términos de Revolución Francesa, pues mi respuesta es no. Yo no quiero eso. Yo no quiero una revolución que sea simplemente un crecimiento del Estado. Y el resto de las revoluciones que ha habido desde entonces, prácticamente todas, con alguna pequeña excepción, han sido una copia de la Revolución Francesa. Eso se ha demostrado que no tiene salida. Por lo tanto, tenemos que pensar y repensar la idea de revolución como transformación integral. Pero no solo de la sociedad, sino hay un elemento quizá tan importante que es la transformación del sujeto y la transformación del sistema de valores y convicciones. Para mí la idea del sujeto es fundamental. Hay gente que piensa que yo soy un humanista, ¿no? Pues puede ser, ¿no? Pero no lo he sacado de ninguna teoría humanista, lo he sacado de la observación de la realidad, ¿no? Lo diré claramente, en los últimos 40 años la baza principal en que se ha basado el capitalismo y el Estado para mantenerse como dominación es la degradación sistemática del sujeto. Entonces no hay ninguna posibilidad de cambio social si no se aborda una precondición previa, que es la recuperación del sujeto. Eso lo vemos constantemente, de nuevo ha aparecido en el 15M, yo que he seguido muy cerca el 15M, ahí está mi libro, ahora he colgado en mi blog el balance de un año del 15M, aunque siempre he sido escéptico respecto a este movimiento, se entiende muy bien perfectamente que sin introducir cambios sustantivos en la idea del sujeto y recuperar en cierta medida la calidad del sujeto, pues no sería posible hacer ningún cambio social hoy, porque el fundamento del cambio tiene que ser la valía del sujeto y eso está hoy bajo mínimos. Me ha inspirado bastante en la idea de revolución el texto El sentido de la vida de Félix Martí Ibáñez, este hombre que fue de CNT y que en la guerra civil, es un texto de 1937, o sea, en plena guerra, de marzo. Entonces hace una definición muy interesante que yo repito al 100%, y creo que si esto hubiera triunfado en la guerra civilmente es si va a tener una continuidad en lo humano o simplemente se va a quedar atrapado bajo una montaña de totalitarismo y dictadura y desintegración. Por lo tanto, en estas condiciones tenemos que movilizar todas las fuerzas espirituales y materiales de las sociedades europeas en vista a un cambio. Un cambio que es bastante improbable. Yo voy a decir ahí toda la verdad, un cambio muy improbable. Porque la correlación de fuerzas nos es completamente desfavorable. Completamente desfavorable. Por las transformaciones sociales que se han hecho en los últimos 50 años, que han reforzado el sistema de dominación como nunca. Quiero recordar aquí, si habéis seguido mi análisis de Espartaco, del libro de Espartaco, yo este análisis lo tenía hecho ya hace 10 años, ¿no? Lo que pasa es que se publica el libro de Espartaco, está muy bien hecho, y entonces decidí escribirlo, ¿no? Pero bueno, la cuestión de Espartaco, que no se ha querido ver en los últimos 200 años, está ahí, ¿no? La pregunta clave es por qué Espartaco fracasa, por qué la rebelión fracasa finalmente, ¿no? Y yendo más allá de los aspectos episódicos, los historiadores antiguos que eran tan rigurosos te dan la clave, ¿no? Y en determinadas ocasiones te dicen que la calidad de las personas y la disposición para el esfuerzo tremendo que significa un cambio revolucionario, pues no se hizo, o se hizo solo parcialmente. Entonces hay un momento pues que se libra una batalla desesperada en donde, aunque no lo sabemos a ciencia cierta, pero yo estoy íntimamente convencido que Espartaco y la pequeña minoría que era consciente de lo que estaba pasando sabían que no podían ganar. Es más, ellos ni siquiera pretenden huir. Es un momento dramático, ellos dan una batalla simplemente para encontrar lo que podríamos llamar una muerte heroica, ¿no? Pero sabían que no había posibilidad de victoria. Entonces quizá nosotros estemos ahora en una situación relativamente parecida, ¿no? En que hay una posibilidad de lucha, pero quizá ya no haya una posibilidad de victoria. Esto para mí no es desmoralizante. O sea, la lucha es la forma principal de victoria, pero está por ver qué podemos hacer, ¿no? Bueno,
Es sencillo decir que la revolución que yo pretendo no sería una toma del poder, sino la eliminación de los poderes tiránicos. Sería la realización finita y limitada, como todo proyecto humano, de una sociedad libre. Por lo tanto, no tendría nada que ver con los proyectos que hemos padecido, ¿no? La meta sería una sociedad libre, plural, autogobernada por asambleas y autogestionada con libertad de conciencia. Para mí la noción de libertad de conciencia es fundamental porque es la que determina la libertad en una sociedad. Si no hay libertad de conciencia, no hay una sociedad libre. La libertad política y la libertad civil y la libertad de acción del sujeto se deducen de la libertad de conciencia. En una situación nueva, una situación excepcional, que no va a eliminarse en los próximos decenios, en la cual tenemos que asumir responsabilidades graves. No estoy hablando a corto plazo, mañana, el mes que viene, pero sí en los próximos 3 años, quizá 4, quizá 10. Y por lo tanto, el tema que está sobre la mesa es de la transformación integral de la sociedad. Cuando un mundo se viene abajo, y ahora Occidente se está viniendo abajo en todos los terrenos, ya se había venido abajo antes en la confianza en sí mismo, en los valores, en la idea del mundo, pero ahora se está viniendo en la base económica. Tenemos que acudir a la delimitación de una estrategia para la transformación integral de este mundo. Y eso es el tema actual, ¿no? Quería decir que la gravedad de la crisis está resucitando el interés por la idea de revolución. Intuitivamente, porque hasta ahora hay muy poco escrito, los acontecimientos son muy recientes, intuitivamente hemos observado que las sociedades europeas, sobre todo, pues se desploman. En los últimos días basta con echar un vistazo a noticiarios sobre economía para darte cuenta que incluso la cosa es más grave de lo que inicialmente, ¿no? Estamos ante una crisis que tenemos que calibrar bien, ¿no? Entonces la respuesta tiene que ser una respuesta global, porque la crisis es global. Quienes crean que estamos ante una crisis económica se equivocan. La crisis actual es mucho más que una crisis económica. Las sociedades europeas eran en realidad como una superestructura ya vaciada de contenido, pero que todavía tenían una base económica estable. Eso era así hasta hace 4 o 5 años. Ahora esta base económica se está desmoronando. Quiero decir que yo siempre he trabajado con esta hipótesis. Cuando empecé a escribir el libro La democracia y el triunfo del Estado, hace ya casi 20 años, yo partía de la idea que los fundamentos económicos de las sociedades europeas no eran sólidos. Había una serie de elementos que chirriaban. En realidad en el libro pues solo introduzco una pequeña parte de los análisis económicos que yo tenía. Otra parte también pequeña aparece en mi libro El giro estatolátrico, pero muchos de estos análisis míos en realidad los he usado yo como elementos reflexivos para orientar mi línea de actuación. Hay mucho más.